El mundo del trabajo, agentes sociales, intervención estatal y seguridad social. Conozcamos antes unos datos básicos sobre el mundo del trabajo. Y este se podría definir como la actividad humana que contribuye junto con otros factores de producción hacia los bienes y servicios dentro de una economía. A lo largo de la historia y coexistiendo entre ellas ha habido muchas formas de organización del trabajo y de la producción, como por ejemplo el trabajo en casa o en un establecimiento, la esclavitud, el pequeño taller artesano, la servidumbre y la aparcería. Pero desde el siglo XIX, con la revolución industrial y sin desaparecer otras formas, el trabajo asalariado es la forma dominante. Hoy en día aún coexisten el trabajo asalariado, el trabajo autónomo de profesiones liberales o comerciantes, el trabajo informal o irregular, aquel en el que no existe el control del fisco, la servidumbre, así como un nivel de desempleo, es decir, aquellas personas que buscan y no consiguen trabajo. ¿Y qué es el salario? Pues es el pago en el mercado laboral determinado en un contrato de trabajo que puede realizarse de forma individual, el contrato individual, o de forma colectiva, el contrato colectivo. El economista británico William Beveridge fue uno de los primeros responsables de la creación de los planes sociales avanzados en beneficio de los trabajadores. En su informe Beveridge señalaba los 5 males que padece toda sociedad y que el Estado tiene la obligación de destruir. Y estos son los siguientes: la indigencia, la ignorancia, la enfermedad, la suciedad y la ociosidad. Vamos a conocer todos y cada uno de estos 5 males con más detalle. La erradicación de la indigencia significa que cada ciudadano debe obtener unos ingresos mínimos a cambio de su trabajo que le permitan cubrir sus necesidades básicas. La ignorancia ha de solucionarse mediante la educación pública para que todos disfruten de las mismas oportunidades. La enfermedad debe combatirse con un servicio sanitario público. La suciedad se refiere al crecimiento desordenado de las ciudades. Para acabar con ello, el Estado debe intervenir mediante la ordenación de la migración y la puesta en marcha de una correcta planificación urbana que incluya la preservación de espacios naturales. Y la ociosidad o el desempleo es el mayor problema de las sociedades actuales. Por tanto, el Estado ha de fomentar el empleo con políticas económicas adecuadas. Vamos ahora a centrarnos en la relación entre trabajo y agentes sociales. El trabajo es la actividad humana encaminada a producir bienes y generar servicios. En ambos hay que tener en cuenta la especialización y la división del trabajo, esto es, la distribución y diferenciación de las tareas que se van a realizar por los miembros de la sociedad. Además, es necesario diferenciar toda una serie de elementos que intervienen en este proceso. Son 3: la fuerza del trabajo, el objeto del trabajo y los medios de producción. Las relaciones laborales son aquellas que se establecen con motivo de la producción. Consisten en la negociación del salario y de las condiciones de trabajo como la jornada laboral y la movilidad ocupacional dentro de la empresa. Estas relaciones implican a 3 agentes sociales: los empresarios o empleadores, los trabajadores o empleados y por último el propio Estado, que hace de árbitro entre los 2 primeros. El intervencionismo estatal o árbitro, tal y como hemos comentado en la diapositiva anterior, ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo. El mayor esplendor del capitalismo se produjo en el siglo XIX, cuando el intervencionismo estatal era mínimo, casi inexistente podría decirse. Por eso la filosofía de estos primeros años del capitalismo podría reducirse a la famosa frase del economista Vincent de Gournay: laissez-faire, laissez-passer, dejen hacer, dejen pasar, es decir, libertad manufacturera y libertad aduanera, 2 elementos clave en la historia del liberalismo económico de Occidente. Esta situación alcanzó su paroxismo en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial. Pero a partir de entonces, los estados no han dejado de intervenir en la economía, muy especialmente tras la crisis de 1929. El incremento del intervencionismo estatal tiene 3 grandes hitos, que serían los siguientes. El primero fue el intervencionismo decidido para controlar el esfuerzo bélico en las 2 guerras mundiales y la necesidad de luchar contra los efectos de la crisis del 29. Los estados intervinieron en la economía de forma deflacionista y financiaron grandes obras públicas para luchar contra el desempleo.
Las teorías del economista británico John Keynes cambiaron las reglas del juego. Este defendía que debido a la rigidez de los salarios y los precios, la economía no atiende a una situación de equilibrio en pleno empleo, por lo que el Estado debe intervenir mediante un aumento del gasto público. De esta forma se crearon las economías mixtas. Y el tercer gran hito fue la aparición de las teorías neoliberales o monetaristas de la Escuela de Chicago. Hayek y Friedman, ambos premios Nobel de Economía, rechazaron la teoría general de Keynes, desaconsejando el intervencionismo estatal, salvo en casos de extrema necesidad. Por consiguiente, como resultado de las teorías neoliberales anteriores y de la crisis del sistema económico socialista, los estados han ido interviniendo cada vez menos desde los años 80 del siglo pasado e incrementándose el fenómeno privatizador. La liberalización de la economía se ha traducido en una desregularización de mercados y actividades que hasta hace poco estaban fuertemente intervenidas. A pesar de que las ideas de Keynes han llegado hasta nuestros días, dividiendo a los economistas entre partidarios de un sistema con fuerte protagonismo estatal y aquellos que piensan que el Estado debe limitarse a garantizar el funcionamiento del mercado, las funciones principales del sector público en la actualidad se pueden resumir en las siguientes: fiscal, crear impuestos; reguladora, controlar precios, luchar contra monopolios y proteger a los consumidores; estabilizadora, evitar las fluctuaciones y caídas del mercado; proveedora de bienes y servicios como seguridad, defensa, enseñanza o sanidad; y redistribuidora de la riqueza, cobrar impuestos y realizar ayudas económicas. Y por último vamos a estudiar la seguridad social, un aspecto muy relacionado con el mundo del trabajo. Se trata de un sistema destinado a proteger a las personas frente a riesgos y contingencias, cubriendo el accidente laboral, el seguro por enfermedad y vejez, el subsidio familiar y el desempleo forzoso. Históricamente su creación surgió con la necesidad de proteger al ciudadano frente a las necesidades básicas, cuando éste no puede satisfacerlas de manera autónoma por problemas de salud, vejez o discapacidad. El sistema para cubrir estas contingencias ha sido tradicionalmente el ahorro, pero este se ha mostrado insuficiente, por lo que surgieron los primeros sistemas de beneficencia. Veamos cómo surgió este concepto a nivel mundial. Precisamente 4 fueron los países precursores de esta idea: Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, los más avanzados a todos los niveles en esa época. En Gran Bretaña surgieron las asociaciones de socorros mutuos dentro del sindicalismo del siglo XIX, con una clara función asistencial y socializadora, educando contra el analfabetismo y contra el alcoholismo. Pero fue a finales del siglo XIX cuando apareció la idea de que la asistencia y el bienestar social son derechos que deben estar garantizados por el Estado. De esta forma surgió en 1883 la primera institución de seguridad social en Alemania durante el gobierno de Otto von Bismarck. Posteriormente, después del crack de 1929, el presidente demócrata Roosevelt, al amparo de las políticas del New Deal, organizó en 1935 el sistema de la seguridad social en los Estados Unidos. Pero fue el británico William Beveridge el que fijó las bases de la seguridad social moderna tal y como la concebimos hoy en día. En 1948, el Partido Laborista de Clement Attlee posibilitó la aparición de las prestaciones de salud y de la constitución del National Health Service, es decir, el Servicio Nacional de Salud. Y por otro lado, en la otra parte del mundo, en Japón, se había creado el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, así como un sistema propio de pensiones e incapacidad antes de la Segunda Guerra Mundial. Y si hemos analizado la evolución en el mundo, vamos a ver ahora la de nuestro país. En él abordaremos 5 etapas o periodos. El origen de nuestro sistema se basa en la Comisión de Reformas Sociales, obra de Segismundo Moret, entonces ministro de Gobernación. Este organismo se encargó del estudio de las cuestiones para la mejora y el bienestar de la clase obrera. En 1900 se creó el primer seguro social gracias a la Ley de Accidentes de Trabajo y 8 años después surgió el Instituto Nacional de Previsión. Todos estos mecanismos de protección desembocaron en una serie de seguros sociales. Los más destacados fueron retiro obrero, seguro obligatorio de maternidad, seguro de paro forzoso, seguro de enfermedad y seguro obligatorio de vejez e invalidez, el SOVI.
Pero la protección dispensada por estos seguros pronto se mostró insuficiente, dando origen a las mutualidades laborales o coloquialmente conocidas como mutuas. Se trataba de un conjunto de seguros sociales procedentes de las aportaciones obligatorias de los empresarios y trabajadores que se implantó en España durante la dictadura franquista, aproximadamente en 1954. Los beneficios de esta recaudación recaían sobre los trabajadores. Pero la reforma de 1978 dio por finalizadas las mutualidades laborales, iniciando la Seguridad Social. Y fue el ministro falangista José Antonio Girón de Velasco quien reconfiguró la Seguridad Social como una institución de corte moderno mediante la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963. Por último, la Constitución de 1978 reconoce la necesidad y la importancia de la seguridad social. Pero tras la crisis económica y financiera de 2008, en nuestro país se han emprendido numerosas e importantes reformas estructurales de este organismo, proceso que todavía está en marcha, prolongándose la edad activa, modificándose la jubilación anticipada e incrementándose el número de bases de cotización. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.